De hecho, el miércoles pasado abordaron varios medios de comunicación, si no es que todos, todo lo que tiene que ver alrededor de la implementación de la reforma educativa, con este anuncio que realizó el secretario, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, con el nuevo modelo educativo. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Subsecretario, qué gusto saludarle este fin de semana. Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Me da mucho gusto estar contigo, con tu auditorio. Subsecretario, en verdad, gracias por atender esa comunicación. A ver, coméntenos, se hizo un anuncio importante, continúa el trabajo de la implementación de la reforma educativa. ¿De qué trata? ¿En qué consiste este nuevo modelo educativo que se va, pues a atender en varios foros, que se va a estar discutiendo, que se va a estar debatiendo en algunos otros foros para que se implemente en el curso o en el ciclo escolar 2018-2019? Mira, Jaime, el modelo educativo, de lo que se trata, si quisiéramos resumirlo en una frase, es de que podamos tener mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos educativos. Todo eso en beneficio de nuestras niñas y niños y jóvenes que están tanto en la educación básica como en la educación media superior. El secretario Nuño presentó hace unos días, como bien lo mencionabas, una propuesta de un planteamiento pedagógico de la reforma educativa, una propuesta de modelo educativo que está sujeto a la consulta y a la deliberación en todo el país, en los diferentes grupos de la sociedad, en el cual plantea 5 ejes fundamentales de este nuevo modelo. El primer eje tiene que ver con la estrategia de poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Es decir, que vayamos construyendo una nueva cultura escolar en donde la escuela sea una comunidad con autonomía de gestión fortalecida, con asistencia, con acompañamiento y supervisión pedagógica, con materiales educativos que estén al día, con infraestructura y equipamiento necesario para que los niños estén no solamente cómodos, sino que puedan llevar a cabo mejor sus actividades, que podamos reducir la carga administrativa de los directores para que puedan ocupar más de su tiempo en la observación del salón de clases y de tal manera que podamos tener un sistema de alerta temprana en cada una de las escuelas y que podamos acercar a la autoridad educativa al salón de clases. Un segundo eje del modelo educativo tiene que ver con un planteamiento curricular moderno, con la vigencia del humanismo y de sus valores, entender muy bien los desafíos de la sociedad del conocimiento, las oportunidades para mejorar la educación de nuestros niños, los mejores contenidos educativos, crear los mejores ambientes de aprendizaje. El tercer eje tiene que ver con la formación y el desarrollo profesional docente. Es decir, se ha hablado mucho de la evaluación de los maestros. De lo que no se ha hablado mucho es decir que hoy con el nuevo sistema y con este modelo es el mérito y el conocimiento, son los dos elementos fundamentales que determinan el ingreso de un profesionista a la carrera magisterial, es decir, al servicio público educativo, y que también es el mérito y el conocimiento lo que determinan su promoción, su permanencia. Entonces, en este sistema, los procesos de evaluación son importantes, pero también son muy importantes y están en este eje del modelo educativo, los procesos de formación inicial de maestros en las escuelas normales y los procesos de formación continua de maestros, procesos de capacitación para que los maestros puedan tener mejores habilidades y destrezas para poder trabajar con nuestros niños y llevar sus conocimientos al salón de clase y para que se preparen mejor también para poder aprobar sus evaluaciones. Un cuarto eje del modelo educativo tiene que ver con la inclusión y la equidad. Es decir, sí estamos comprometidos a poder llevar a cada uno de nuestros niños y niñas una educación de calidad, pero lo que es importante es la inclusión, que sea una educación inclusiva y que podamos llegar a todos los rincones del territorio y que todos los niños y niñas de México tengan la oportunidad justamente de tener una educación de calidad. Y el quinto eje del modelo educativo tiene que ver con la gobernanza del sistema educativo. ¿Qué significa esto? Bueno, es debido a la complejidad que hay de actores en el sistema educativo, es importante alinear
todos los esfuerzos, enfocarlos muy bien. La colaboración entre los ámbitos de gobierno, es decir, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, es fundamental. La relación entre la autoridad educativa y el sindicato de maestros, por ejemplo, el rol de los padres de familia, de la sociedad civil, del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, o cuál es el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, o la relación que tenemos con el Poder Legislativo, el mismo sistema de gobernanza administrativa del sistema educativo para ser más eficaces y poder hacer más con menos. Lo que presentó el secretario Nuño, Jaime, en los días pasados fue la definición de cuáles son los fines de la educación en el siglo XXI, quiénes son los mexicanos que queremos formar, qué logros esperamos al término de cada nivel educativo, al final del nivel preescolar, al final de la primaria, al final de la secundaria, al final de la preparatoria, qué queremos que aprendan los niños y los jóvenes en el ámbito del lenguaje y la comunicación, del pensamiento crítico y la reflexión, de los valores y la convivencia y la colaboración, del desarrollo físico y emocional de los niños, de la relación de México con el mundo. Y en esto el planteamiento curricular es un planteamiento curricular moderno. En el caso de la educación básica, por ejemplo, se define muy bien el perfil de egreso de la educación básica. Queremos que un egresado ya de secundaria pues se comunique con confianza y eficacia, que desarrolle el pensamiento crítico, que resuelva problemas con creatividad, que tenga iniciativa y favorezca la colaboración, que muestre responsabilidad por su cuerpo y por el ambiente, que posea autoconocimiento y regule sus emociones, que sepa acerca de los fenómenos del mundo natural y social, que aprecie la belleza, el arte y la cultura, que además cultive su formación ética y el pleno respeto a la legalidad, que asuma su identidad, que favorezca la interculturalidad, que emplee las habilidades digitales de manera pertinente. Y por eso en la educación básica se está planteando en esta nueva propuesta curricular 3 componentes curriculares fundamentales. Uno tiene que ver con los aprendizajes clave, lo que debe aprender realmente los niños y niñas en el paso por la educación básica. 2, el desarrollo personal y social. Y 3, un elemento importante de autonomía curricular. Escuché mucho la frase aprender a aprender. Es ahí donde los niños estaríamos, bueno, los estudiantes estarían vinculándose de una manera diferente, no memorizar, no estas maneras pues antiguas de conocimiento y comenzar a comprender lo que nos están enseñando. Es correcto, estás en lo correcto absolutamente. Efectivamente, que los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Eso es fundamental, porque ahora tenemos que redefinir pues cuál es el papel de la escuela, porque los niños tienen muchas diferentes formas de aprender. Entonces, por eso tenemos que concentrarnos en los aprendizajes clave. ¿Cuáles son los campos formativos de aprendizajes clave? 1 es el lenguaje y la comunicación. 2 es el pensamiento matemático. Y 3, la exploración y comprensión del mundo natural y social, que incluye la formación cívica y ética. Esos 3 campos formativos están a su vez divididos en asignaturas y entonces ahí queremos que los niños tengan realmente los conocimientos que les van a permitir seguir aprendiendo durante toda la vida. Pero además hay el segundo componente, que es el desarrollo personal y social. Es decir, ahí lo que queremos en las áreas de desarrollo es desarrollar la creatividad y las habilidades artísticas de los niños y niñas, el desarrollo corporal y de su salud, el desarrollo emocional y de los valores, y ahí están también una serie de horas lectivas fijas, organizadas, de tal manera de que el niño pueda desarrollar la creatividad, ejercitar su cuerpo, mantenerlo saludable, controlar sus emociones, desarrollar valores para la convivencia. Y además hay un tercer componente curricular que es la autonomía curricular. Eso tiene que ver con que cada escuela debe decidir una parte de su currículo, no todo su currículo, pero sí una parte, con base pues en la extensión de su jornada, del contexto. Las regiones del país son muy diferentes y pueden en esa parte de autonomía curricular las escuelas profundizar en los aprendizajes clave, profundizar en matemáticas, profundizar en lenguaje y comunicación, profundizar en tecnología, profundizar en
manejo del idioma inglés, profundizar en alguna otra de las áreas, o también pueden utilizar esos tiempos para nuevos contenidos relevantes como la robótica o mecatrónica o algunos otros temas que pueden utilizar, introducir a los niños, o también con conocimiento de contenidos regionales y locales, que es muy importante que los maestros tengan esta flexibilidad para que los niños también tengan un mayor conocimiento de los contenidos regionales y locales donde viven, o también pueden impulsar proyectos de impacto social. Así es de que es novedoso el hecho de que tengamos un porcentaje en el currículo de autonomía curricular, pero al mismo tiempo esto nos lleva a que el principio fundamental, el principio pedagógico, es el principio de enfocarnos en el proceso de aprendizaje. Claro. Tener en cuenta los saberes previos del alumno, diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado, es decir, en el contexto en donde están los niños, y además dar un fuerte peso a la motivación de los niños y niñas, de la motivación del estudiante, y favorecer esa cultura del aprendizaje. Subsecretario, si entiendo bien, el nuevo modelo educativo estaría basado en 4 patas de una mesa, por así mandarle o comentarle: escuela, niños, aprendizaje, profesores. ¿Serían las bases de todo esto y de lo que se vendría a implementar en un futuro? Es correcto. Aquí es muy importante que estos ejes que hemos mencionado del modelo educativo, pues son los ejes que señala justamente la legislación, la reforma constitucional que estableció la reforma educativa. Esto es un tema de cómo implementamos mejor, Claro. a través de una alineación estratégica de esfuerzos, implementamos mejor la reforma educativa, y además esto, Jaime, es un inicio para poder llevar a cabo pues una amplia consulta nacional, en donde vamos a estar durante las próximas semanas llevando a cabo reuniones con gobernadores, que son las autoridades educativas de los estados, con legisladores, con los maestros en todo el país, con los padres de familia, con las organizaciones de la sociedad civil, con empresarios, con académicos expertos, con rectores de universidades, con los directores de las escuelas normales, de tal manera de que podamos enriquecer esta propuesta y podamos pasar a definir nuevos planes y programas, y luego que podamos elaborar los nuevos libros de texto y materiales educativos impresos y digitales con la participación de expertos en cada una de las áreas, y que luego procedamos a capacitar a los maestros. Perfecto. Para que puedan aplicar muy bien eso. Pues, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Javier Treviño Cantú, en verdad apreciamos mucho que nos regale estos minutos. Es importante platicar con usted sobre lo que viene, y es también importante puntualizar que esto es el inicio de una consulta de algo muy amplio y muy ambicioso que se estará implementando para la educación de los jóvenes, de los niños aquí en nuestro país. Gracias por atender esta comunicación y seguiremos muy al pendiente de lo que ocurra. Fuerte abrazo y estupendo fin de semana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias. Es el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Javier Treviño Cantú. Y bueno, pues sí, como bien lo señala el subsecretario, vendrán foros, vendrán discusiones, vendrá cómo se enriquece todo esto en varios ámbitos, con los profesores, con el sindicato, con la academia, también con el Congreso de la Unión, por supuesto, las cámaras, las comisiones que ahí están. Habrá un amplio debate sobre todo lo que viene para implementar y enriquecer este modelo educativo que apenas fue anunciado el pasado miércoles en la voz del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. Nos despedimos de la radio, continuamos en la televisión. Quédese con nosotros, recuerde que estamos desde las 7 de la mañana a través de Grupo